Kannst du dir vorstellen, dass es im Zweiten Weltkrieg einen Ort gab, an dem Menschen so lange feuerten, bis selbst die Geschichte zerbrach? Keine Stadt, kein Strand, sondern ein Berg. Dort stand ein 1400 Jahre altes Kloster, reglos wie ein Zeuge. Und innerhalb weniger Stunden wurde es zu weißem Staub. Das Grausamste daran: als dieser Staub fiel, beendete er den Kampf nicht, er begann ihn. Tausende starben, nur um ein paar Konturlinien auf einer Karte zu verschieben. Sie starben im Schlamm, im Nebel, in Nächten, in denen man den Feind nicht sehen konnte, man hörte nur Kugeln und den eigenen Atem. Monte Cassino fragte nicht, wer du warst, es stellte nur eine einzige Frage. Wenn der Glaube des Menschen Berge erklimmen muss, hat er dann noch genug Kraft, nicht in die Tiefe zu stürzen? Wenn du die Geschichte eines Ortes hören willst, an dem der Sieg zu einem leeren Begriff wurde, an dem Vorrücken manchmal nur bedeutete, eine weitere Kompanie zu verlieren, dann drücke auf Gefällt mir, teile dieses Video und abonniere den Kanal jetzt. Denn du stehst kurz davor, einen Kampf zu betreten, bei dem selbst die Zeit innehielt. Sobre el cielo de Italia a finales de 1943, la lluvia no caía en gotas, sino en cortinas. Las gotas, turbias y pesadas, se mezclaban con el barro, brillaban un instante bajo la luz de las bengalas y luego se disolvían en la oscuridad. En el centro del Valle del Liri, la abadía de Monte Cassino se alzaba en la cima de la montaña, un bloque de piedra blanca, más antiguo que cualquier guerra que se estuviera librando a sus pies. En el silencio, salvas de artillería aisladas retumbaban a lo lejos, y los ecos se enredaban entre las cordilleras como un suspiro de la propia tierra. Desde abajo, siluetas humanas avanzaban lentamente, la cabeza inclinada bajo lonas empapadas que cubrían cajas de munición húmeda. No veían al enemigo, solo veían senderos anegados y rocas perdidas en la niebla, pero todos entendían lo mismo. Aquel lugar sería un Stalingrado en la montaña. La operación Avalanche había terminado con una victoria precaria de los aliados en el sur de Italia, pero tras Salerno, el mapa de Europa se abría de nuevo como un laberinto, un país partido en dos, una línea de frente larga como una grieta y una misión casi imposible: perforar la Línea Gustav, el sistema defensivo más sólido que había levantado Alemania para conservar Italia meridional. En el centro de esa línea, a 520 metros de altura, la abadía de Monte Cassino dominaba todo el Valle del Liri, la única vía terrestre hacia Roma. Quien controlara Cassino tendría Roma. Quien perdiera Cassino perdería el centro de Italia. Para británicos y estadounidenses, la batalla de Cassino no era solo un problema militar, era un símbolo político. Churchill quería Roma antes de Navidad para mostrar a Europa que la guerra avanzaba. Roosevelt quería demostrar que las fuerzas estadounidenses podían asumir el papel de punta de lanza en el continente, antes de que Normandía estuviera lista. Entre esas dos presiones se encontraba el general Mark Clark, el mismo que acababa de sobrevivir a la prueba de Salerno, ahora a cargo del Quinto Ejército y obligado a abrir un corredor a través del corazón de Italia. El plan se dibujó, los mapas se extendieron sobre la mesa, pero todas las líneas, tarde o temprano, tenían que cruzar el macizo de Cassino, donde terreno, clima y enemigo se habían fusionado en un ecosistema entero dedicado a bloquear cualquier avance. Del lado alemán, Albert Kesselring, Smiling Albert, comandante en jefe de las fuerzas alemanas en Italia, miraba Cassino con otros ojos, no como un punto a defender, sino como un embudo de sangre. Sabía que aquel terreno permitía a un ejército pequeño contener a una fuerza 3 o 4 veces superior. Bajo Kesselring, el general Heinrich von Wittinghoff, al mando del 10º Dromo Ejército, coordinaba unidades de Panzergrenadier y Fallschirmjäger curtidas en combate,
transformando cada ladera en una fortaleza. No temían muchos carros de combate, pero tenían altura, lluvia y roca, 3 recursos que habían aprendido a convertir en armas. En un plano más amplio, Monte Cassino era un nudo de la historia. Allí, todos los avances técnicos, todas las lecciones del desierto del norte de África, de Sicilia y de Salerno iban a ser sometidos a la prueba más dura: lluvia y barro, pendientes imposibles, visibilidad casi nula y un enemigo con tiempo suficiente para excavarse en la piedra. Los aliados querían llegar rápido a Roma, pero la guerra ya no corría sobre llanuras. Tenía que escalar cuestas, resbalar, volver a caer y empezar de nuevo. En el frío viento invernal, entre montañas envueltas en bruma, los soldados de ambos bandos no veían Roma. Solo veían un bloque de piedra antiquísima, silenciosa, dominando un valle cubierto de nubes. Y ninguno sospechaba todavía que aquel lugar se convertiría en uno de los cementerios más emblemáticos de la Segunda Guerra Mundial. La gran pregunta ya no era ¿quién va a ganar?, sino cuando la fe de los hombres tiene que trepar por una montaña, ¿le queda fuerza suficiente para no despeñarse? El Monte Cassino no eligió bando. Simplemente estaba allí, inmóvil, observando a 2 ejércitos prepararse para escalarlo. Uno convencido de que el fuego podía doblar la roca, el otro convencido de que la roca desgastaría cualquier fuego. Y entre mapas saturados de símbolos, 2 mundos de pensamiento opuestos se disponían a chocar. Mark W. Clark, el hombre de los mapas y de la presión. Nacido el 1 de mayo de 1896 en Sackett's Harbor, Nueva York, Mark Wayne Clark era el producto típico de la generación Eisenhower, formado de manera impecable, creyente en la guerra mecanizada y consciente de que, en la guerra moderna, un general tenía que saber hacer política antes de que se le permitiera combatir. Tras la victoria precaria en Salerno, se convirtió en el rostro visible del ejército estadounidense en Italia. Joven, rápido, dinámico, pero también lleno de contradicciones. Clark era al mismo tiempo comandante y rehén de 2 líderes: Churchill, que necesitaba una victoria simbólica, y Roosevelt, que no quería más bajas antes de Normandía. En la mesa de operaciones, cada orden suya era una apuesta entre la sangre de sus soldados y la confianza política. A veces se quedaba solo en la tienda de mando antes del amanecer, con la luz de una lámpara reflejada en un mapa húmedo, las líneas de lápiz verde y rojo serpenteando como venas. Algunos recuerdan que en ocasiones pasaba minutos en silencio, mirando fijamente la palabra casino, como si el nombre le susurrara algo que todavía no entendía. Clark creía que la guerra era una ciencia. Medía la victoria en toneladas de munición, horas de fuego, número de LST de abastecimiento y velocidad de rotación de la cadena logística. Pero Cassino se negaba a entrar en sus gráficos. El terreno, el clima y el agotamiento mental hicieron que las cifras lo traicionaran. Cuando los informes de bajas empezaron a superar las previsiones, él mantuvo la voz serena y dijo a su Estado Mayor: «No pasa nada, solo necesitamos un camino hacia la montaña». Pero en su diario, Clark admitía: «A veces no estoy seguro de quién está escalando a quién, si nosotros a la montaña o la montaña a nosotros». A su lado estaba Geoffrey Keyes, comandante del segundo cuerpo. Un hombre reservado, de pocas palabras, antiguo instructor de táctica en West Point. Si Clark era la llama, Keyes era el bloque de acero que impedía que esa llama se descontrolara. Keyes entendía que el terreno italiano no podía ser forzado. Advertía de las consecuencias de lanzar tropas demasiado pronto, pero las órdenes que venían desde arriba siempre llevaban 2 palabras implícitas: avanzar ahora. Bajo la presión política, ambos tuvieron que traducir teorías mecanizadas en una guerra de escalada.
y, atrapados en esa contradicción, se convirtieron en prisioneros de una tensión constante entre gloria y carnicería. Aún así, en medio de esa presión, Clark tenía que levantar la vista hacia un nivel superior, de donde llegaban órdenes desde Londres y Argel, más lentas que la realidad, pero más pesadas que cualquier bomba. Harold Alexander, el hombre que equilibra dos mundos. Por encima de Clark se encontraba Harold Alexander, comandante del 15º Grupo de Ejércitos, modelo de oficial aristócrata británico. Sereno, impecable, convencido de que la victoria nace más de la disciplina que de la velocidad. Nacido en 1891, veterano del Somme y de Dunkerque, Alexander sabía que en la guerra hay días en los que nadie gana. Solo queda en pie quien soporta más tiempo. Era el pegamento entre dos culturas militares opuestas, los estadounidenses pragmáticos y los británicos tradicionales. En las reuniones conjuntas, Alexander dejaba que Clark y Freyberg discutieran, mientras él tomaba notas y esperaba el momento preciso para soltar una frase que apagaba la sala. Si Roma es el objetivo, Cassino es la cerradura. La pregunta es, ¿tenemos suficiente sangre para abrirla? Fue Alexander quien mantuvo el equilibrio entre impulso y cautela. Clark necesitaba velocidad, Freyberg tiempo, y él necesitaba que ambos sobrevivieran lo suficiente para que la campaña no colapsara. En un mensaje a Churchill escribió, «El primer ministro quiere Roma, yo quiero una ruta de vida para los hombres». Y cuando Churchill insistió en atacar, Alexander respondió con sequedad, «Señor, hasta Dios necesitaría un puente sobre el rápido». Desde Alexander, la cadena de mando bajaba hacia un hombre endurecido por décadas de combate que estaba a punto de traer a Italia toda el alma de Gallipoli. Bernhard Freyberg, el que vio las ruinas antes de oír las explosiones. El general Bernhard Freyberg, al mando de las fuerzas de Nueva Zelanda, llevaba en el cuerpo más cicatrices que medallas. Desde Gallipoli, Grecia y Creta hasta el norte de África, había sobrevivido a casi todas las derrotas del Imperio Británico. Pero Cassino era otra cosa. Un lugar donde la experiencia dejaba de ser ventaja para convertirse en advertencia. Freyberg creía que la guerra no se ganaba con velocidad, sino con resistencia. Al mirar Cassino, no veía un objetivo, veía un cementerio. En la primera reunión con Clark dijo, «No tomaremos Cassino, solo podremos desgastarlo». La frase dejó la sala en silencio, porque todos sabían que era verdad. Entre Alexander y Clark, Freyberg se convirtió en un segundo punto de equilibrio. El hombre que decía en voz alta lo que otros temían admitir, que Cassino no era una batalla por la victoria, sino un examen de la capacidad humana de aguante. Al firmar la orden de operaciones para sus neozelandeses, su mano tembló apenas. Recordad que cada metro de suelo en Italia tiene un hombre ya enterrado en él. Y en el otro lado, un alemán observaba este tablero con ojos de arquitecto. Albert Kesselring, el arquitecto del tiempo. Si Clark medía la victoria en metros de terreno, Albert Kesselring la medía en horas de retraso. Nacido en 1885, artillero reconvertido en aviador, Kesselring concebía la guerra en 3 dimensiones: aire, superficie y suelo. No necesitaba defender Italia con divisiones acorazadas, podía mantenerla con altura y tiempo. Su filosofía de defensa elástica partía de una idea sencilla. Ninguna línea es inexpugnable, pero se puede hacer que el enemigo pierda la paciencia antes de romperla. Cada cumbre de la línea Gustav se diseñó como un escalón de demora. Si una posición caía, la siguiente conservaba ángulos de tiro y observación. La Gustav, con Cassino como corazón, era su obra maestra defensiva. No un muro, sino un laberinto vivo de fuego y terreno. Hitler quería que defendiera Italia pulgada a pulgada. Pero Kesselring sabía que aferrarse a cada palmo era suicida.
En un mensaje al alto mando escribió: Yo no conservo Italia, conservo tiempo. Y durante el invierno de 1943 logró guardar precisamente lo que a los aliados más les faltaba: paciencia. Desde lo alto miraba con prismáticos los caminos embarrados donde se concentraban los estadounidenses. Al mismo tiempo, en un refugio excavado al sur de Cassino, su colaborador más cercano reajustaba las baterías y unidades mecanizadas. Heinrich von Vietinghoff, el cerebro frío de la montaña. El general Oberst Heinrich von Vietinghoff, nacido en 1887, había mandado cuerpos de ejército en el frente oriental, donde aprendió que la victoria no está en la velocidad, sino en el grosor de la defensa. Al llegar a Italia, comprendió pronto que Cassino no podía protegerse con un frente plano, sino con decenas de capas de fuego y minas. Bajo su mando, Panzergrenadier, artillería y paracaidistas Fallschirmjäger funcionaban como articulaciones, cada una autónoma, pero coordinadas por reflejos comunes. Lanzaba contraataques limitados y se retiraba en silencio, creando la sensación de que los alemanes están en todas partes, aunque las fuerzas fueran pocas y tuvieran que moverse sin descanso. En sus informes a Kesselring solía escribir frases secas: hemos ralentizado 24 horas más, y para Alemania, esas 24 horas valían más que una ciudad. La coordinación entre Kesselring y Vietinghoff rozaba la perfección. Uno dibujaba el plano, el otro marcaba el pulso. A partir de sus dos cerebros, la estrategia defensiva en Italia se materializó, transformando Cassino en un organismo vivo, una criatura de piedra que sabía contraatacar. Dos filosofías que se encuentran en la misma montaña. De Clark a Alexander, de Freyberg a Kesselring y Vietinghoff, cada uno llevaba consigo una fe propia sobre cómo debía conducirse la guerra. Clark creía en la logística, Kesselring en el terreno. Alexander confiaba en la disciplina, Freyberg en el instinto. Vietinghoff creía en la repetición infinita de pequeñas acciones tácticas capaces de cansar al enemigo más que asustarlo. No se parecían entre sí, pero estaban atrapados por la misma realidad: el clima, el relieve y una montaña que esperaba. Cada uno estaba en lo cierto dentro de su teoría, pero Cassino iba a obligarlos a afrontar la pregunta definitiva: ¿puede la inteligencia humana vencer al peso de la roca y del tiempo? A finales de diciembre de 1943, cuando las primeras lluvias de invierno se hacían más densas, se emitieron las órdenes de movimiento. Desde el puesto de mando de Clark en Nápoles hasta el búnker de Kesselring en Frascati, todo estaba listo. Los mapas se enrollaron, las brújulas se guardaron en los bolsillos de las guerreras y dos filosofías se prepararon para dialogar a través de la artillería. La guerra estaba a punto de entrar en una fase en la que la teoría ya no tendría sentido. Solo quedarían la logística, el terreno y la voluntad de los hombres. Preparar una campaña en la montaña no se parece en nada a preparar un desembarco. No puede medirse en número de barcos ni en velocidad de rotación de los LST. Se mide en la profundidad de los surcos abiertos por las ruedas en los caminos de montaña, en la resistencia de los senderos, en la fuerza de las mulas que cargan munición entre barro y niebla. En Monte Cassino, en diciembre de 1943, todas las fórmulas logísticas fueron arrojadas al mortero de invierno italiano: pendientes de roca, redes de minas y el peso aplastante del fuego fijo. Preparar el golpe contra la línea Gustav, con los nudos previos de San Pietro, Samucro, Monte Cassino y Monte la Defensa, no era solo reunir fuerzas, era el arte de redistribuir tiempo, energía y materia entre dos ejércitos que intentaban quebrarse mutuamente. Desde el nivel más alto, el plan estaba trazado con lápiz sobre los mapas. Alexander, al frente del 15º grupo de ejércitos, quería introducir una cuña en el valle del Liri.
Clark, con el quinto ejército, debía presionar con fuerza sobre el eje Miñano-Cassino. El segundo cuerpo, Keyes, golpearía el flanco sur. El 10º cuerpo y las unidades neozelandesas atacarían los altos del noroeste. El objetivo estratégico era claro: tomar las alturas, controlar la carretera 6 y abrir la puerta hacia Roma. Pero para que esas líneas de lápiz se convirtieran en movimiento real, había que responder preguntas frías. ¿Cuántas municiones se necesitaban para 72 horas de fuego preparatorio? ¿Cómo hacer que un Sherman cruzara el barro para acercarse al pie de la montaña? ¿Quién garantizaría el combustible para los batallones de artillería de 155 milímetros cuando los puentes explotaran bajo la artillería alemana? El manifiesto previo a la hora H se montó detrás de la línea de crestas. El puerto de Nápoles, el corazón logístico después de Salerno, debía sostener un flujo semanal suficiente para no morir de hambre de artillería, unas 40 LST por semana, descargando munición, combustible, raciones, medicinas y secciones de puentes flotantes. Desde allí, los convoyes se movían por el valle hacia Isernia y luego descendían hacia los depósitos avanzados cerca del Rápido. En papel, era una cadena fluida. En la realidad, la lluvia destruía caminos, el barro engullía ruedas, los puentes se derrumbaban bajo el fuego de los 88 alemanes. Cada lema logístico terminaba convirtiéndose en una secuencia de esperas de horas. Por eso, los ingenieros establecieron una red de rutas de emergencia, puentes flotantes sobre riachuelos, desvíos improvisados alrededor de puntos de estrangulamiento, caminos de mulas para llevar munición y agua allí donde los vehículos no podían llegar. El ritmo mecanizado descendió y, para compensarlo, las unidades de ataque debían acumular una reserva mínima de 48 a 72 horas. Munición de 155 milímetros para 3 días de fuego pesado, 105 milímetros, 25 libras, suficientes para mantener un ritmo constante. Combustible para al menos 2 días de operación, más un margen de seguridad para ingenieros y sanitarios. Cada cifra era un ancla que mantenía vivo el frente sobre la roca. Los ingenieros eran el pulso de toda la preparación. Quitaban obstáculos, reparaban caminos para los Sherman, montaban pontones, reparaban puentes y, sobre todo, limpiaban minas. Los alemanes habían sembrado un entramado denso alrededor de San Pietro, los senderos de Monte Camino y las laderas de Samucro. En algunos tramos, la densidad de minas era suficiente para frenar a un batallón durante horas y, en la montaña, unas horas podían ser decisivas. Las unidades de zapadores tenían que arrastrarse bajo el fuego de los PaK 40 y los 88 situados en alto, abriendo pasillos estrechos protegidos únicamente por humo y fuego de cobertura. El humo se disipaba con la lluvia, los proyectiles rebotaban en la roca, todo avanzaba más despacio. Cada metro costaba sudor, pólvora y, a menudo, sangre. Al mismo tiempo, el andamiaje de fuego se organizó como el sistema respiratorio del ejército. La artillería de 155 milímetros sería el martillo pesado, aplastando nidos de ametralladoras, terrazas de cultivo y refugios cavados en roca. La artillería de 105 milímetros y 25 libras formaría el pulso denso, fijando al enemigo, rompiendo contraataques y abriendo corredores. La asignación mínima era inamovible, 155 milímetros, suficiente para 48 a 72 horas de supresión, 105 milímetros por 25 libras para un ritmo de impacto casi continuo, munición de infantería duplicada por las distancias cortas y la frecuencia de combates a bocajarro. El combustible se monitoreaba como sangre. Si las reservas bajaban de 48 horas, la operación podía demorarse o el eje de ataque cambiarse para aprovechar los caminos todavía respirables. Ambos bandos usaron las armas ya conocidas, pero el terreno las convirtió en instrumentos quirúrgicos. Los alemanes situaron sus PaK 40 y 88 milímetros en laderas cruzadas que cubrían todos los accesos posibles, volviendo a los Sherman en ataúdes de acero si avanzaban sin ingenieros. Su artillería pesada, 105 a 150 milímetros, golpeaba depósitos y caminos de mulas.
mientras los Nebelwerfer llenaban las noches con sus aullidos, desordenando logística y ánimo. Minas Teller y trampas antiinfantería se mezclaban con ruinas en los pueblos y el Panzerfaust, recién distribuido, convertía cada esquina en una trampa mortal para cualquier blindado aliado. Del lado aliado, los 25 Pounder eran la columna vertebral. Los 5.5 pulgadas y 155 milímetros actuaban como mazos. Sherman y Churchill solo avanzaban cuando había camino, zapadores, humo y fuego protector. El mal tiempo anuló la aviación. La artillería de campaña tuvo que cargar con casi todo el peso. Más allá de lo táctico, la logística fina decidió ritmos. Antes de cada AGE 72, los depósitos avanzados se inventariaban. ¿Cuántas toneladas de 155 milímetros habían logrado subir después de una noche de lluvia? ¿Cuántos litros de combustible quedaban tras las horas extras de los ingenieros? ¿Cuántos equipos de mulas seguían operativos cuando los aludes bloqueaban senderos? Si un indicador caía, limpieza de minas un 30% más lenta por la lluvia, combustible bajo mínimo, artillería pesada insuficiente, entraban los planes de contingencia. Retraso de 6 a 12 horas para acumular munición, desvío hacia Chepaña para atacar por el flanco, o solicitud de reabastecimiento aéreo limitado. En los mapas, eso era escenario A/B/C. En la montaña, era un intercambio directo de vidas por tiempo. La rotación de unidades también funcionaba como logística. Los aliados redujeron la presión en el este, Sangro-Ortona, para reforzar el eje Cassino, rotando británicos, estadounidenses, neozelandeses y el cuerpo expedicionario francés para evitar colapsos por agotamiento. El costo fue un frente oriental debilitado por momentos, pero Alexander y Clark lo aceptaron. Cassino era la llave única. Los alemanes, por su parte, evitaban el combate decisivo. Kesselring mantenía un sistema de trampas, mover reservas desde la retaguardia, insertar Panzergrenadier y Fallschirmjäger en las alturas, lanzar contraataques breves y retirarse por escalones. Cada escalón equivalía a unas decenas de horas ganadas. En el margen invisible de los diagramas estaba la cadena médica. En montaña, la evacuación era lenta. Sin helicópteros, con ambulancias atascadas, los puestos de socorro debían ser autosuficientes durante 48 a 72 horas con analgésicos, antibióticos y antishock. En los informes previos, los médicos advertían un dato que no provenía de la artillería. La eficacia de combate podía caer entre un 15 y un 25% por frío y humedad. Por eso, estufas de campaña, mantas, ropa seca y té caliente se volvieron munición blanda, pero crítica. Todo el aparato se movía como un organismo. La ruta se abría y la artillería avanzaba. La artillería se colocaba y los zapadores subían con explosivos. Ellos limpiaban y los Sherman subían medio metro. Los Sherman tocaban fuego alemán y la artillería respondía. El humo cubría, las mulas llegaban y el ciclo se repetía. Cientos de engranajes. Si uno se detenía, todo el sistema se detenía. Por eso, el mando otorgó a los generales de división la autoridad para cambiar de dirección en 6 a 12 horas, reduciendo la latencia del mando y manteniendo el cuerpo unido. Toda esta preparación al final desembocó en una sinfonía de fuego y pasos. Antes de San Pietro, un día típico se leía como un tablero. Munición de 155 milímetros para 60 horas. Correcto. 105 por 25 libras para 48 horas. Reforzar. Combustible para 2,2 días. Aceptable. Limpieza de minas lenta. Aumentar humo. 27 equipos de mulas en marcha. Continuar. PAC 40 identificado en el flanco este. Listos para pantallas de humo. Líneas secas, pero cada una conectaba la tienda de mapas
con el soldado que apretaba los cordones de sus botas dentro de un agujero lleno de agua helada. Y en el borde de todo ello, el espíritu. Algo que no figura en los manifiestos, pero que dicta si el manifiesto vive o muere. La lluvia, el frío, el insomnio, la estrechez del terreno y la presión constante redujeron la moral día tras día. El mando añadió respiraciones obligatorias, horas de calentamiento en puestos médicos, té caliente en zonas de reunión, relevos coordinados con los turnos del viento. Querían que los soldados llegaran a la hora H no solo con los cargadores llenos, sino con el corazón todavía latiendo. Cuando el primer golpe de artillería estaba por caer, todo el camino recorrido mostraba lo que era realmente Casino, una cadena de decisiones moldeada por meteorología, roca y acero. Ningún detalle sobraba, ni el número de LST, ni los puentes flotantes, ni las reservas de 48 a 72 horas. Todo era una cuerda tensada. Bastaba con que el comandante tocara un extremo para que, en la parte 4, la montaña empezara a hablar en su único idioma, peso y tiempo. El 4 de diciembre de 1943, la lluvia cayó sobre el centro de Italia como si el cielo se hubiera descarado. En la cadena de Monte Camino, la niebla era tan densa que los soldados británicos solo podían ver la sombra de su propio cuerpo sobre el barro. El sendero hacia la cumbre era estrecho como una hoja de cuchillo, resbaladizo por sangre y agua. A lo lejos, los cañones alemanes de 88 milímetros marcaban el tiempo con disparos precisos, fríos, sin necesidad de ver al objetivo. Les bastaba escuchar el eco del metal golpeando la roca para corregir el tiro. Abajo, los soldados, cargando mochilas de casi 20 kilos, avanzaban a gatas, metro a metro, aferrándose a raíces, murmurando no una oración, sino una secuencia para no perder el ritmo. 2, 3, 4, vivir. 2, 3, 4. Monte Camino, la defensa. Cuando el cielo se derrumba sobre la montaña. La orden llegó a las 2 de la mañana. El 10º cuerpo atacaría Monte Camino y la defensa, abriendo la ofensiva contra el ala occidental de la línea Gustav. Las divisiones británicas 56ª, London y 46ª iniciaron la ascensión, mientras arriba la 15 División Panzergrenadier alemana ya estaba preparada. No necesitaban ocultarse, el terreno lo hacía por ellos. En sus memorias, el teniente Arthur Richwell de la 46ª División escribió: durante las primeras 24 horas no luchamos contra los alemanes, luchamos contra la gravedad, la lluvia y nuestras propias piernas. Al mediodía del 5 de diciembre, la línea de suministro había sido cortada, las mulas de carga habían sido abatidas y los equipos de ingenieros tuvieron que reemplazarlas con sus propias manos. Los soldados llevaban cartucheras de 30 balas, de las cuales la mitad estaba húmeda e inutilizable. La comida era galletas mojadas, el agua, agua de lluvia. Cada pieza de artillería de 25 libras disparaba un proyectil y luego debía esperar 10 minutos para recibir nuevas coordenadas. Los teléfonos de campaña estaban empapados. En lo alto, un oficial alemán ajustó sus prismáticos, miró la ladera cubierta de humo y comentó: otra ascensión inútil. El 7 de diciembre, tras 3 días de escalada, los británicos tomaron la ladera oriental de Monte Camino. Sin refugio posible, cavaron pozos individuales en el barro helado, con las manos entumecidas y los impermeables pegados a la piel. Un soldado anotó en su diario: la lluvia en Italia no cae en línea recta, cae siguiendo la curva de una bala. Pero la batalla no terminó allí. En el sur, en Monte la Defensa, una pequeña fuerza especial, la First Special Service Force, FSSF, Unidad Mixta Canadá-Estados Unidos, conocida como The Devil's Brigade, recibió la misión de escalar un acantilado casi vertical
que los alemanes consideraban imposible de alcanzar. En plena noche ataron cuerdas alrededor del torso, escalaron con las manos desnudas, sin artillería, solo con cuchillos y fusiles. Al amanecer emergieron a espaldas del enemigo. El pánico entre los alemanes fue inmediato. Creyeron que eran fantasmas que venían desde detrás de la montaña. En 8 horas la defensa cayó, pero con un precio. Casi un tercio de la unidad quedó fuera de combate. El comandante de la FSSF, Robert Frederick, con el brazo herido, ordenó: No llamen al médico, traigan munición primero. Desde la cima miraron hacia el valle lleno de humo, donde las divisiones británicas seguían bajo el fuego de los 88 milímetros. Montecamino y la defensa fueron capturados, pero sin gloria. El mapa solo cambió de color en unas pocas curvas de nivel. Clark escribió en su informe: Progreso limitado, pero estable. Nadie mencionó que ese estable había costado más de 1.200 vidas en 3 días. Monte Samuco, la ascensión de las sombras. Apenas Camino quedó en silencio. El segundo cuerpo estadounidense recibió la orden: capturar Monte Samucro y abrir la ruta hacia San Pietro Infine. El 8 de diciembre, la 36ª División de Infantería inició la ofensiva. Habían sufrido pérdidas enormes en Salerno. Ahora debían escalar otra montaña. El subteniente John Huston, quien más tarde se convertiría en un célebre director de cine, escribió en su diario: Llevábamos cámaras de 16 milímetros, pero no podíamos encenderlas. La niebla era tan espesa que ni siquiera veía el objetivo. Solo oía proyectiles y escuchaba la respiración acelerada de la tierra. El terreno de Samucro era abrupto, con olivares dispersos y paredes de roca. Cada avance de 20 metros requería fuego de cobertura de artillería de 105 milímetros, pero los artilleros disparaban casi a ciegas. El 29º Panzergrenadier alemán disparaba en ángulo desde las laderas. Un solo proyectil de mortero podía cruzar de una cumbre a otra y caer sobre los estadounidenses sin que nadie supiera de dónde venía. El 10 de diciembre, la sección D de la compañía F llegó cerca de la cima. Perdieron 43 hombres en 2 horas. Un superviviente dijo: no luchábamos contra los alemanes, competíamos por cualquier roca que pudiera cubrir a 2 personas. Al caer la noche, el frío era tan intenso que los fusiles se congelaban. Los soldados dormían abrazados para mantenerse vivos, escuchando los Nebelwerfer aullar sobre sus cabezas. El aire sabía a pólvora, barro y muerte. En la retaguardia, Clark recibió un informe. Ritmo: 60 metros por día. Un oficial del Estado Mayor murmuró: a ese ritmo llegaremos a Roma en 1950. Nadie sonrió. San Pietro Infine, el pueblo que murió de pie. El 13 de diciembre comenzó la batalla por San Pietro Infine, un pequeño pueblo al pie de Samucro, convertido en fortaleza. Dentro, la 15ª Panzergrenadier y los Fallschirmjäger esperaban. Afuera, la extenuada 36ª División tenía la orden de avanzar. La artillería de 155 milímetros abrió fuego a las 6 de la mañana. A 3 kilómetros, el corresponsal de guerra John Huston filmaba desde una trinchera. Las imágenes terminarían en su documental The Battle of San Pietro, una rareza sin propaganda, solo humanidad. Hay una escena. Un joven soldado cubierto de barro sentado junto al cadáver de un compañero, encendiendo un cigarrillo con manos temblorosas. Huston no cortó. 12 segundos. 12 segundos que dicen más que cualquier discurso. Los estadounidenses avanzaban casa por casa. Cada vivienda era un nido de ametralladoras, cada piso una trampa explosiva. Cuando un 88 impactó la iglesia, la campana se quebró con un sonido metálico desgarrador. Un oficial alemán capturado dijo más tarde: ya no sabíamos si estábamos en Italia
o en el infierno. Disparábamos a todo lo que se movía. El 17 de diciembre, San Pietro cayó. No quedó nada, solo humo, piedra y cuerpos. Un informe militar estadounidense señalaba ninguna casa intacta, ningún ser vivo entero. Clark leyó el informe, lo dejó a un lado y dijo solo: Avancen hacia el norte. de San Pietro al Rápido, cuando la guerra pierde su dirección. Tras San Pietro, el camino hacia Cassino parecía abierto, pero era un espejismo. Desde el 20 de diciembre, la lluvia convirtió el Valle del Liri en un mar de barro. Los Sherman se atascaban, las mulas morían, las líneas telefónicas se rompían. Clark ordenó prepararse para cruzar el río Rápido, pero Keyes advirtió: No hay puente que pueda soportarlo. En la retaguardia, Alexander escribió: Cassino no retrocede, solo espera. Los alemanes, aunque desgastados, se retiraban ordenadamente. Kesselring movió a los Fallschirmjäger y reconstruyó una nueva línea alrededor del monasterio. En los informes médicos aliados, el frozen food aumentó un 40%. Un médico escribió: sus pies estaban blancos, sus ojos más fríos aún. En la noche de Navidad, el valle estaba silencioso, sin himnos, sin fuego, solo pequeños fogones en las trincheras. Un soldado murmuró mirando el monasterio: si Dios está ahí dentro, ¿a quién mira? 3 días después de que se diera la orden de retirada, el campo del Rápido seguía humeando como una llanura empapada. La niebla cubría el agua y el olor a pólvora se mezclaba con barro y cadáveres de mulas. Los supervivientes recibieron la orden de limpiar la zona, pero no sabían qué limpiar: los senderos o la memoria. En la orilla del río, un grupo de zapadores estadounidenses reconstruía el puente flotante. No hablaban. Cada golpe de martillo sobre el metal sonaba como el latido de un corazón mecánico. Uno encontró una mochila endurecida por el barro. Dentro, una foto de familia y una nota doblada: Don't forget me. La guardó en el bolsillo y siguió clavando estacas. Más lejos, 2 paracaidistas alemanes descendieron para recoger cuerpos. Avanzaron por el mismo sendero, viendo cadáveres con uniformes diferentes, pero rostros idénticos. Ojos cerrados, barro en los labios. Uno dijo: ¿En qué somos distintos? El otro respondió: en el lado del río en el que estamos. Al caer la tarde, el cielo sobre Cassino viró al púrpura gris. No había artillería, solo viento arrastrando casquillos vacíos contra la roca. En la retaguardia, un corresponsal recorrió las trincheras y escribió: los vivos no hablan, los muertos no necesitan hacerlo. La tierra de Cassino habla por todos. En la cima, el monasterio permanecía intacto, observando la corriente rojiza del Rápido. A esa altura no era un símbolo religioso, era un testigo mudo, pero imposible de ignorar. Y en ese silencio, quizá ambos bandos pensaron lo mismo. La victoria no estaba de ningún lado, estaba bajo sus pies, donde yacían vivos y muertos mezclados. Cuando Cassino cala, Italia también deja de respirar. No hubo himnos ni celebraciones, solo cifras dispersas sobre el mapa, y bajo cada cifra, la sangre de alguien sin nombre. El 8 de enero de 1944, el cuartel aliado emitió su informe final. Operación Mignano Cassino, concluida. Bajas totales: 16.801, 5.020 muertos, 9.000 heridos, 2.781 desaparecidos. Munición 105/155 milímetros disparada, más de 2.100.000. Morteros, 1,3 millones. Vehículos averiados o abandonados, 734, incluyendo 102 Shermans irrecuperables.
Bajas médicas por frío, enfermedad, 5.200. 41% por hipotermia o neumonía. En el lado alemán, Kesselring anotó el 9 de enero. Seguimos manteniendo Casino al precio de 12.000 hombres. Conservamos la tierra, pero perdemos a los hombres. Fue una de las pocas veces en la guerra donde ambos informes coincidieron en algo. La victoria se había vuelto un concepto vacío. El coste invisible. En Monte Camino, cada metro ganado costó, en promedio, 21 proyectiles de artillería y 2 vidas humanas. En la defensa, los cadáveres de hombres se mezclaron con los de mulas. Cuerdas de ascenso endurecidas por sangre y lluvia seguían colgando de las rocas. En San Pietro, en un área de apenas 700 metros, se encontraron más de 1.100 muertos, 60% estadounidenses, el resto alemanes, indistinguibles. Un ingeniero contó: levanté una chapa de identificación que decía Johann, luego otra que decía John. Ya no sabía cuál debía enterrar primero. El frente se desangra por dentro. Nápoles, el núcleo logístico, colapsó. Un tercio de los camiones no podía subir. Más de 200.000 proyectiles quedaron almacenados sin mover. Las mulas morían tan rápido que el departamento de logística tuvo que ordenar reducir el peso por animal en un 15%. El Valle del Rápido se convirtió en un cementerio de acero. Pontones destruidos, madera flotante, chatarra de vehículos hundidos en el barro. En la 36ª División estadounidense, cada compañía tenía en promedio 92 hombres de los 160 originales. En un puesto médico se registró pies congelados, rodillas hinchadas. Algunos no están heridos, pero llevan horas mirando sus manos sin reaccionar. El informe médico general reveló 27% de las bajas por clima, no por fuego, 18% con combat fatigue, 11% incapaces de responder a estímulos. Los supervivientes hablaban poco. Un oficial de la FSSF escribió: subimos 1.800, bajamos 1.100, pero ya no recuerdo los rostros, solo los jadeos en la niebla. Las preguntas desde arriba, las respuestas desde abajo. En Londres, Churchill preguntó a Alexander: ¿Casino vale tanto como Roma? Alexander respondió: Roma puede esperar, los muertos no. En Washington, el Departamento de Guerra interrogó a Clark por el índice desproporcionado de bajas. Clark no respondió en público, solo escribió a Keyes: creen que podemos elegir, pero aquí solo elegimos cómo morir. En el bando alemán, Göring criticó a Kesselring por defensa de desgaste. Kesselring respondió: no desgasto, compro tiempo. Y tenía razón. Cada día que Casino aguantaba, retrasaba la invasión de Normandía. Periodistas en el infierno. A mediados de enero, los corresponsales volvieron a Casino. Lo que vieron ya no era un campo de batalla. Era una herida abierta. El suelo seguía humeando. Las minas sin explotar asomaban entre los escombros. Los cuerpos seguían mezclados con maderas. Un mulero muerto, aún con un cajón de munición atado a la silla. Un soldado alemán medio enterrado, ojos abiertos mirando hacia el monasterio. Un soldado estadounidense muerto junto a un pontón, con un crucifijo aún entre los dedos. Nadie se atrevió a mover nada. John Huston anotó: Casino es el lugar donde la guerra se mira al espejo y por primera vez baja la mirada. La lección amarga. Casino se volvió un estudio obligatorio en las academias militares. Límites de la mecanización en terreno complejo. El papel de la resistencia humana dentro de estructuras tácticas frías. Cómo la victoria puede desaparecer entre dos cifras casi idénticas. Pero los veteranos no necesitaban manuales. Uno escribió: no perdimos en Casino. Aprendimos que la tierra es más fuerte que nosotros. En primavera, flores silvestres brotaron en los cráteres.
Nadie sabía de dónde venían, de besos o de tierra. Una anciana italiana, caminando entre ruinas, dijo: Cassino no está muerto. Vive con quienes se quedaron aquí. Cassino ya no era un lugar, era un estado del alma. A enero de 1944, Cassino no era geografía, sino condición humana. El momento en que el hombre descubre que ha gastado todo, pólvora, sangre y fe, para comprar una montaña. A veces, la victoria no está del lado de nadie, solo existe en el silencio después del último estallido. Cuando el invierno empezó a desvanecerse, Cassino seguía allí, desnudo y rígido, como una cicatriz abierta en el centro de Italia. Los caminos de tierra alrededor del monasterio se habían convertido en senderos de tiempo. Los soldados volvían a sus posiciones no para recuperar terreno, sino para recordarse a sí mismos que aún estaban vivos. Ya no llevaban esperanza, solo inercia. Cada mañana la artillería disparaba porque el día anterior también había disparado. Cada noche reconstruían puentes porque durante el día estos habían sido destruidos. En febrero de 1944, nadie sabía ya qué era Cassino: campo de batalla, cementerio o frontera entre ambas cosas. En la cima, el monasterio benedictino se ocultaba entre nubes, intacto, resplandeciente cada amanecer como si jamás hubiera conocido la guerra. Pero en el sótano del cuartel general, el general Clark lo miraba como se mira a un enemigo. La inteligencia informaba que los alemanes lo habían convertido en un puesto de observación. Nadie lo había comprobado, solo era una sospecha, y en la guerra, la sospecha era más fuerte que la prueba. Desde Londres, Churchill envió un mensaje: si ese edificio bloquea nuestro avance, ya no es una iglesia. En Roma, el Papa guardó silencio. En Cassino, los soldados levantaron la vista hacia la cúpula blanca sin saber qué estaban contemplando, un símbolo o una trampa. El 15 de febrero de 1944, a las 8 de la mañana, el cielo sobre Cassino estaba tan claro que incluso las ilusiones podían verse. La aviación aliada llegó como una nube artificial. 229 B-17 Flying Fortress, 147 B-25 Mitchell y cientos de bombarderos tácticos. La orden se leyó con voz seca: objetivo, monasterio de Monte Cassino. Nadie preguntó, nadie rezó. Cuando la primera oleada cayó, la tierra tembló como si respirara. Las ventanas de las aldeas cercanas se hastiaron. Columnas de humo subieron rectas al cielo y, en 3 horas, un símbolo de 1400 años desapareció en una tormenta de polvo blanco. Los ladrillos que antes sostenían oraciones aplastaron a los refugiados italianos que buscaban protección dentro. No había tropas alemanas en el monasterio en ese momento. Ellos observaban desde las laderas, viendo la nube crecer, y murmuraron: ahora lo han hecho por nosotros. Y tras la explosión, ocuparon las ruinas y las convirtieron en fortaleza. Cassino dejó de ser un santuario religioso y se transformó en el emblema de una paradoja. Los hombres destruían lo sagrado para crear el enemigo que necesitaban combatir. Los soldados estadounidenses abajo observaron la caída del monasterio sin celebrar. Uno dijo en voz baja: ahora sí podremos avanzar. Pero nadie avanzó. Las bombas mataron muros, no la voluntad. En los días siguientes, la lluvia regresó. Los escombros del monasterio se convirtieron en posiciones perfectas para ametralladoras. Cada bala que salía de allí llevaba polvo blanco de piedra santa. Cassino se volvió morgue de fe y de hombres, donde ni Dios ni los soldados hablaban. Del 16 al 20 de febrero, los neozelandeses y la 4ª División India iniciaron el asalto. Treparon sobre cascotes, sobre muros rotos, avanzando metro a metro como quien busca minas con el propio cuerpo. Cada vez que un pelotón avanzaba, desaparecía en humo. Cuando el humo se abría, solo quedaban unos pocos de pie. La artillería alemana respondió tan densa que ya no existían el día ni la noche, solo un resplandor continuo. Por radio, Freiberg preguntó: ¿dónde estamos apuntando?
La voz del artillero, ronca y agotada, dijo: «A nuestras propias sombras, señor». La noche del 18, el teniente Bernard Muir de la Cuarta División India escribió en su cuaderno: «Esta batalla no vele a pólvora, vele a piedra quemada». Murió al amanecer. Nunca se halló su cuerpo, solo su cuaderno. Al llegar la última semana de febrero, Cassino era un cráter. No quedaban casas ni árboles, solo niebla y roca. Desde Frascati, Kesselring miró el mapa y dijo: «Han bombardeado la historia». En Nápoles, Clark recibió un mensaje desde cuartel general: «Objetivo cumplido, el monasterio ya no es utilizable». Clark dejó el papel a un lado. Alexander preguntó: «¿Qué piensa?». Clark respondió: «Hemos derrotado un edificio, pero hemos perdido una montaña». Durante 3 semanas más, los ataques continuaron. Ingleses, indios, estadounidenses y neozelandeses se turnaban en ascender sobre ruinas. Dieron nombres a cada nuevo punto: la cripta, la colina de los huesos, el puente de sangre. Ningún lugar se sostuvo más de 2 días. A finales de marzo, la ofensiva se suspendió. Las bajas superaban lo tolerable. El informe aliado decía: «Cada palmo de Cassino puede absorber sangre 3 veces». En el lado alemán, los Fallschirmjäger habían perdido la mitad de su fuerza, pero seguían aferrados al monte como si ya fueran parte de él. Años después, un neozelandés dijo: «No subimos para tomar Cassino, subimos para no dejar atrás a quienes cayeron». Y un alemán escribió a su madre: «Cuando ellos suben, yo disparo. Cuando caen, dejo de hacerlo. No sé por qué, quizás porque estoy tan cansado como ellos». En ese instante, la guerra no tenía 2 bandos, solo 2 estados: ¿vivía o no? En abril de 1944, el cielo italiano se abrió. El barro se secó, la niebla se disipó. La bandera alemana seguía ondeando. Abajo, millares de cruces de madera marcaban tumbas temporales sin nombre. El viento chocaba contra ellas produciendo un sonido seco, como huesos golpeando huesos. Un periodista leyó 2 marcadores: «Soldado desconocido, US» y «Unbekannter Soldat, Wehrmacht». Escribió: «Cassino no necesita un cementerio. Cassino ya es un cementerio». Y cuando el sol iluminó los restos del monasterio, alguien dijo: «Hemos ganado». Pero nadie sabía qué. No había caminos, ni casas, ni árboles, ni certezas sobre si el hombre seguía siendo distinto de su sombra. Cassino enseñó al mundo la lección más indeseada. A veces, la victoria es detenerse antes de perderlo todo. Finalmente, en mayo de 1944, tras 4 ofensivas, los aliados tomaron la cima. Pero Roma ya no era un premio, era un punto en el mapa que permitiría olvidar los números. Cuando se izó la bandera, no hubo sol, solo viento entre muros rotos. Un soldado joven preguntó: ¿de verdad hemos pasado por aquí? Nadie respondió. Descendieron dejando atrás la montaña, vacía, como una pregunta sin respuesta. Detrás de ellos, el monasterio, santuario, ruina, símbolo de locura humana, permaneció en silencio. Piedra rota, mezclada con plegarias y metralla. Y quizá, en ese silencio, la montaña murmuró lo que nadie quería oír: «El hombre nunca vence, solo aprende a sobrevivir a sus propias derrotas».